Vamos a orar antes de compartir la palabra. Padre, gracias por este tiempo. Padre, queremos que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros. Padre, para que podamos comprender tu voluntad. Sabemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Jesús. Padre, que tu Espíritu Santo esté quitando todo el velo de entendimiento, Señor, para que traigas revelación a nuestra vida y para que día a día podamos vivir conforme a tu voluntad, Señor Jesús. Amén. Estaba leyendo un libro que me gustaba, que hablaba sobre la mente y sobre el entendimiento. Y hoy orábamos y pedíamos un entendimiento vivo mientras compartíamos la cena del Señor. Y anotaba algunas conclusiones para desarrollar y para poder tener la mente de Cristo. Primera de Corintios 2, 16 dice: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Y dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es un llamado también a la transformación, a la renovación de nuestra forma de pensar. Es un proceso continuo que va a requerir entrega, que va a requerir sacrificio, que va a requerir un compromiso de parte nuestro para poder ser renovados, para dejar que el Señor trabaje en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hacer las cosas. La mente es el centro de la inteligencia, del razonamiento y también de la memoria. Podemos decir que se parece, pensaba, a una computadora con una memoria ilimitada, que almacenamos un montón de cosas, que muestra el proceso de pensamiento en el cual cree, y dice: lo que piensa se manifiesta a través del cuerpo, porque muchas enfermedades son causadas a nivel mental. Dice que los científicos creen que el ser humano utiliza el 10% del promedio de la capacidad del cerebro, solamente el 10%. Y sabemos que la mente es un instrumento físico, pero que contiene componentes espirituales, y que si estos son activados por el Espíritu Santo, la convierten en un aparato milagroso. Ahora, ¿qué significa tener la mente de Cristo? Porque dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Hebreos 4, 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta las divisiones del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Vemos que la palabra es la que posee el poder para convertir nuestra mente a la mente de Cristo. Y vamos a dejar de tener una mente humana y una mente carnal para tener la mente de Cristo, para ser transformados conforme a la voluntad de Dios. La mente en Cristo Jesús está pensada por encima de esta vida y está por encima de cualquier ambición miserable que el mundo nos pueda ofrecer. Ahora, qué bueno es saber que por medio de la palabra de Dios, que nos aconseja y que nos enseña a vivir la palabra de Dios, porque nos enseña a vivir conforme a la voluntad de Dios, para establecer
los diseños celestiales en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros hijos. Nos enseña cómo debemos actuar, cómo debemos pensar. El Evangelio es un mensaje que transforma nuestras mentes. Y yo tengo que creer eso, que el Evangelio transforma mi mente a la mente de Cristo. Me da una nueva forma de ver la vida. Si nuestra mente no es renovada por la palabra, vamos a seguir viendo la vida como la veíamos antes, o como el mundo nos enseñó, o como la cultura nos enseñó, o como lo heredamos de nuestros padres, de las cosas que fuimos viendo y aprendiendo por el propio transcurso de la vida. Primera de Corintios 2:16 dice: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Acá este pasaje quiere decir que todos los hijos de Dios que han confesado que Jesús es el Señor de sus vidas, que es el centro y que viven el señorío de Cristo, van a tener la mente de Cristo. Y esto significa que debemos pensar como Él piensa. Y qué lindo es cuando empezamos a pensar las cosas como Él las piensa, a ver las cosas como Él las ve, a sentir las cosas como Él las siente, a hacer las cosas que Él hace. Debemos ser transformados a la manera de Jesús. Y la transformación, pensaba, es un proceso. No es algo automático. Es el Señor que está trabajando día a día en nuestra forma de hacer las cosas, en nuestra forma de renovarnos, en nuestra forma de pensar. Es un proceso santo, es un proceso perfecto en el cual el Señor trabaja en nuestras vidas. Romanos 12, 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice el 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobáis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es siempre buena, es siempre agradable y es siempre perfecta. Porque todo lo que sale de Dios, porque todo lo que emana a Dios es bueno, es agradable y es perfecto. ¿Por qué? Porque son sus atributos. Y Pablo quiere que conozcamos esa voluntad de Dios. Y por eso primero dice: no tenemos que conformarnos a este siglo. Y lo segundo, que ahí es el tema principal, debemos transformarnos mediante la renovación de nuestra mente. Y para poder conocer la voluntad de Dios, debemos dejar de ver la vida, como decíamos antes, ¿no?, como la cultura o como nuestra tradición familiar nos enseñó. Este mundo tiene su manera de ver las cosas distinta, porque vemos hoy un mundo apático, vemos egoísmo, vemos que no hay compromiso, vemos que no hay responsabilidad, vemos que se vive con permisos pecaminosos, vemos diversiones completamente egoístas. Pero esta perspectiva de vida no es la manera de Dios. Esta perspectiva de vida es contraria a la voluntad de Dios. Por eso debemos dejar lo que traemos
de nuestras casas, de nuestra formación, de nuestra familia, de lo que hemos mal aprendido en el mundo, y ser renovado por medio de la palabra para poder desarrollar y tener la mente de Cristo, para poder pensar de la misma manera que piensa Cristo. Debemos aceptar que venimos marcados por el viejo hombre y conformados también por deseos engañosos, y necesitamos ser despojados para poder revestirnos del nuevo hombre. Primero tengo que quitar todo lo que a Dios no le agrada, para hacer lugar, para limpiar y para que el Señor pueda edificar en un lugar limpio, en un lugar agradable. Y es una acción que tenemos que hacer nosotros. Es quitar, es arrepentirnos, es orar para pedir revelación, para pedir la guía del Señor. Porque si estamos constantemente pensando en las cosas de acá abajo, vamos a seguir pensando en lo terrenal. Y nuestra mente va a pensar en las cosas terrenales. Colosenses 3:2 dice, poner los ojos en las cosas de arriba. Y hay cosa más linda cuando vivimos esto, ¿no? Poner nuestros ojos, poner nuestra mirada, poner nuestra atención en las cosas de arriba, en las cosas que solamente le agradan a Dios. Y automáticamente pasa todo a un costado las cosas seculares. Y ahí empiezo a ver las cosas como la ve Dios. Y empiezo a todo lo que no agrada, pasa a un costado. La mente muchas veces es controlada por el mal. Por eso hay tanta maldad, por eso hay tanta delincuencia, por eso hay tanta violencia, por eso hay tanto egoísmo, por eso hay tantas cosas malas, a tal punto que la vida de la otra persona llegó a no interesar, a no valer. Pensaba que la mente es el pizarrón del enemigo, del diablo, donde constantemente quiere escribir y quiere sellar y quiere impregnar maldad, perversidad, perturbarnos, asustarnos, generar pánico, generar dependencia. La mente también es un pizarrón y también es una pista de aterrizaje que muchas veces el enemigo intenta aterrizar en nuestra mente. Ahora, no podemos evitar los dardos del enemigo. Lo que sí podemos evitar es que esos dardos no bajen a nuestro corazón. Es que esos dardos no penetren en mi mente. Y muchas veces pensaba la razón por el cual tenemos miedo es que el temor cree en las mentiras del diablo. El temor cree y le da lugar a que el diablo escriba en ese pizarrón y empieza a creer, empieza a afirmar las cosas. La mentira es un cordón atractivo, el cual nos mantiene atados a nuestra realidad de pecado, a nuestras enfermedades y muerte. Y si el Espíritu Santo no se hace dueño de nuestro corazón, de nuestra alma y de nuestra mente, vamos a vivir una vida atormentada, una vida con temor, asustados y siendo esclavos del pecado. Porque el miedo crea una imagen en nuestra mente y automáticamente nuestro cuerpo va a empezar a manifestar los síntomas de tristeza, síntomas de depresión, síntomas de angustia, síntomas de esclavitud. El enemigo es muy astuto y trabaja constantemente en nuestras mentes. No le demos lugar para que empiece a sembrar mentiras, porque sabemos que esas mentiras
si no las erradicamos automáticamente, empiezan a bajar a nuestro corazón. Y la razón por la cual pecamos es que muchas veces nos rendimos ante la cantidad de mentira que el diablo quiere instalarnos. Porque el diablo trabaja silenciosamente en nuestras vidas. De una forma sutil, despacio, suave. El enemigo nunca nos va a venir a presentar algo automáticamente como destructivo, como muerte, como... Trabaja de una forma sutil, con un pensamiento leve, para que lo mastiques, para que lo medites, y después viene otro pensamiento, y después viene otro pensamiento, otra atadura, y así trabaja el enemigo. Y los pensamientos echan raíces en el corazón, por medio del temor, por medio del miedo. Ahora, cuando desarrollo la mente de Cristo, vamos a conocer los planes que Dios tiene para mi vida. Y esto implica saber lo que Él piensa. Esto implica conocer los planes que Él tiene para nosotros, como personas, como individuos, como familias, como hijos de Dios. Y saber lo que Él espera también de nosotros. Primera de Corintios 2:14. Dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender. O sea que no le entran en la cabeza, no las puede razonar, no le entran en la mente humana, que sobrepasa todo entendimiento, porque se han de discernir espiritualmente. Este pasaje nos dice que el hombre carnal no es capaz de percibir las cosas del Espíritu, porque estas cosas se disciernen estando y viviendo en el Espíritu. Que solo los hijos de Dios se nos dio el privilegio de percibir y de entender las cosas que vienen del Espíritu. Lo que para el hombre natural y carnal es una locura, para nosotros es un privilegio. Un privilegio que el Señor nos ha otorgado. Poder ver las cosas sobrenaturales, poder ver las cosas espirituales, poder entender que tenemos la mente de Cristo. Romanos 8 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Y Romanos 8 también lo leía en esta semana de esta manera, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. Y a medida que lo iba repitiendo, a mi mente empezaba a transmitir paz, la paz de Cristo, la paz que es sobrenatural, que no se entiende. Cuando ponemos la mente en lo espiritual, vamos a experimentar vida, esa vida de Cristo, esa plenitud. La mente que escoge, pensaba lo espiritual en preferencia a lo carnal. O sea que nosotros podemos escoger en qué pensar. Por eso es tan importante la voluntad, por eso es tan importante el dominio propio y por eso es tan importante lo que dejo que aterrice en mi mente. Porque podemos escoger qué cosa vamos a pensar y a qué le vamos a dar lugar. Debemos cuidar que nuestra mente no sea una mente permisiva. Una mente permisiva es aquella que no tiene control de lo que piensa. Es víctima
de todo impulso externo, de todo lo que pasa afuera, que es influenciada por el mundo, que no puede controlar sus pensamientos y que estos fluyen sin control. Porque el enemigo empieza a llenarnos de dardos. ¿Para qué? Para que creamos, para que nos atemoricemos, para que bajen a nuestro corazón, para que nuestro corazón engendre pecado por la amargura, por la tristeza. Una mente así no puede enfocarse ni controlar los pensamientos cuando tenemos una mente permisiva, que todo lo que llega es bienvenido, porque trae distracción por todo, trae pérdida de tiempo mental, estas cosas. Ahora, no me respondas, pero yo me hacía esta pregunta: ¿controlás tus pensamientos o tus pensamientos te están controlando a ti? Si dejamos que la basura se instale en nuestra mente, tarde o temprano va a bajar al corazón. Yo me hacía la imagen de tener seleccionada la basura. Allá en el centro hay contenedores de distintos colores. Y uno es para las cosas recicladas, otro es para la basura, otro es para la comida. Y qué bueno es cuando mi mente está ya seleccionada, con las cosas que puedo permitir, con las cosas que no puedo permitir, con lo que es basura, porque con lo que es basura no hay forma de trabajar, es basura. Y automáticamente oro y reprendo en el nombre de Jesús todo pensamiento que no viene de Dios, que no honra a Cristo. Con lo que no está mal, pero no edifica, entonces empiezo: Señor, ¿qué hago con esto? Estoy renegando con estas cosas que me vienen a la mente, y empiezo a trabajarlas las cosas. Pero qué bueno es cuando está esa preselección instalada en nuestra cabeza para saber distinguir lo que está bien, lo que está mal, lo que es basura, automáticamente erradicarlo. Filipenses 4:8 dice que podemos y que debemos controlar nuestros pensamientos. Y nos da un montón de pautas. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad, en esto. Y esto debe ser una práctica diaria de poner en nuestra mente lo que es verdadero, lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, lo de buen nombre, lo virtuoso, lo que es digno de alabanza, y desechemos de nuestra mente todo lo que sea contrario. Esto es un ejercicio. Si nuestro pensamiento no entra en esto, lo erradico, porque no es justo, porque no es verdadero, porque no es honesto, y no lo encuentro acá en estas características. Entonces automáticamente: Señor, esto no entra en mi vida, esto no va a bajar a mi corazón, esto no va a engendrar pecado en mi vida, y lo empiezo a sacar. Lo verdadero, y sabemos que lo verdadero se encuentra en la palabra de Dios. Juan 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea que las cosas de este mundo son engañosas, son ilusorias, que prometen lo que no pueden cumplir, que ofrecen una paz imaginaria, una felicidad inalcanzable. Pero la palabra de Dios es todo lo verdadero, lo honesto, lo que es recto, lo que es honrado, lo que es honorable ante Dios y para Dios. En esto piensen. Y yo en esta semana pensaba: Señor, todos mis pensamientos son honestos, todos mis pensamientos son verdaderos.
Todos mis pensamientos son dignos de honrarte a vos. Todos mis pensamientos son justos. ¿Y qué es justo? Es dar a cada uno lo que corresponde. Es actuar como Cristo actúa, de la misma forma, de la misma manera, con la misma intensidad. Si mis pensamientos eran puros, y puro es lo que no está contaminado. Porque vemos que el mundo está lleno de cosas asquerosas, sucias, obscenas. Y muchos tienen la mente en un estado de esa forma. Entonces todo lo que entra automáticamente se ensucia. Porque ya está la mente sucia, corrompida. Nuestra mente debe concentrarse en lo puro, en lo santo y en lo limpio. Y si yo tengo este ejercicio diario, voy a empezar a agradar a Dios constantemente. Y mis pensamientos van a ser santos, limpios, rectos delante de Dios. Dice, piensen en las cosas amables. Lo amable es las cosas que son agradables, las cosas que son amigables. Nuestra mente debe concentrarse en la necesidad de mi hermano, del prójimo, en la tolerancia, en la comprensión, en escuchar al necesitado, en dedicarle mi tiempo, mis oídos, mis brazos, mi ayuda en todo sentido. De buen nombre es de alta estima o reputación, cosas aptas delante de Dios. Así que nos dice, en esto piensen, en esto trabajen, en esto edifiquen su vida, su mente. Efesios 2 dice que cuando éramos inconversos hacíamos la voluntad de nuestros pensamientos. Pero ahora dice que podemos controlarlos, que debemos cuidar nuestra vida mental, porque somos lo que pensamos, porque hacemos lo que pensamos. Y es en nuestra mente, dijimos, donde el diablo va a atacar primero. Y toda tentación comienza con un pensamiento, que luego va a dominar nuestra voluntad, si le damos espacio. Si no trabajamos en discernir lo que es bueno, lo que es puro, lo que es agradable ante Dios, se va a empezar a filtrar en nuestro corazón. Ahora, para tener la mente de Cristo, debemos buscar a Dios de una manera apasionada, necesitada, con necesidad. Señor, trabaja en mi vida, te necesito. Y si permanecemos en esa búsqueda constante con Dios, leyendo, estudiando la palabra, orando en todo tiempo, nuestras mentes van a ser renovadas conforme a la mente de Cristo. Eso es una seguridad, eso es una garantía, eso es una certeza, es una verdad, que vamos a tener la mente de Cristo. Que no vamos a pensar como el mundo nos enseñó, como la cultura nos inculcó, sino que vamos a empezar a tener la mente de Cristo. Vamos a poder ver cómo ve el Señor las cosas, vamos a poder sentir cómo Él siente las cosas, vamos a poder sentir con el dolor que Él siente cuando ve un apartado, una persona necesitada. Y a eso es lo que uno apunta, es tener el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pensaba, si entendiéramos esta verdad, nuestra vida cambiaría por completo. Nuestras relaciones para con los demás sería completamente diferente. ¿Por qué? Porque miraríamos al prójimo como lo mira Cristo. Y qué lindo es poder ver al prójimo como Cristo lo ve, con esa sensibilidad, con esa sencillez, pero a la vez con esa profundidad, con esa gracia, con ese don. Porque Él no pensaba ni hablaba como de la generalidad de su época. Su vocabulario era distinto, era santo, era perfecto.
Su mente no estaba conformada por la manera de pensar de este mundo. Él hablaba de forma diferente. Él creía y se movía en los principios celestiales. Juan 8:28, versículo que me encanta, dice: no hago nada por mi cuenta. ¿Y cuánta diferencia hay? Porque nosotros muchas veces hacemos las cosas como nos parece, como nos sale, como va surgiendo el día a día. Pero sin embargo el Señor Jesús dice: no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y vemos que Jesús dependía de todas las cosas del Padre, de lo que hablaba, de lo que decía, de lo que hacía. Qué linda dependencia y qué linda necesidad poder sentir esto. Dios quiere que entendamos lo que implica este privilegio de tener la mente de Cristo. Porque si entendemos este privilegio y desarrollamos la mente de Cristo, va a ser revolucionaria en nuestra forma de hacer las cosas, en nuestra forma de ver, en nuestra forma de interactuar con mi hermano, con el prójimo. Es revolucionaria, porque lo que toca a Cristo revoluciona, transforma. Ahora pensaba cómo era la mente de Cristo. Y la mente de Cristo tenía una mente humilde. Filipenses 2, del 5 al 8, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús nos demostró la humildad que estaba en él. Dice: su pensar era vivir y hacer la voluntad del Padre, dejando de pensar en él y pensando en los demás. Y dice: haya pues en vosotros, en vos y en mí, el mismo sentir que hubo también en Cristo. Y para sentir como Cristo siente, necesitamos tener esa renovación mental. Que Cristo renueve nuestra mente. Porque si hay algo que a Dios le importe, es formar a Cristo en nosotros. Es formar a Cristo en cada uno de los que estamos acá. Tenía una mente pura. Hebreos 4 dice: Él nunca le dio oportunidad a la tentación de llevarlo al pecado. Nunca. O sea que cada pensamiento que se nos viene a nuestra vida, nosotros también podemos tener la opción esa, de llevarla o no llevarlo al pecado, de que baje a nuestro corazón o que no baje a nuestro corazón. Tener una mente pura es una de las llaves para vencer el pecado, para derrotar el pecado, para no caer en la esclavitud del pecado. Santiago 4:8 dice: debemos acercarnos más a Dios y alejarnos de las cosas de este mundo, para que nuestra mente sea una mente pura, como la de Jesús. Muchos de nuestros problemas podrían ser evitados si hiciéramos las cosas correctas desde el principio. Y a veces son tan fáciles, pero volvemos a caer. Porque si yo automáticamente discierno lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es puro, lo que es santo, voy a empezar a discernir lo que conviene, lo que no conviene, lo que es basura, lo que no edifica. Ahora, si escudriñamos la palabra con un corazón sincero, pensaba, y con la intención de ver a Dios, sin ninguna otra motivación, sino de ver a Dios, y deseando conocer al Padre,
El Espíritu Santo va a limpiarnos y nos dará una mente pura e incontaminada por este sistema, por este mundo, por la forma de ver que tiene el mundo. Y qué lindo es poder tener una mente pura e incontaminada. Tenía una mente que estaba conectada al Padre. Y no podemos tener una mente de Cristo si no tenemos esa conexión con el Padre, si no tenemos esa relación personal, esa frescura diaria de decir, Señor, te necesito. Reconozco que si no te busco, mi mente va para cualquier lado, piensa cualquier cosa. ¿Por qué? Porque empieza a entrar las cosas de este mundo, del sistema. Ahora, la oración es una de las llaves para tener esa relación íntima, esa relación sincera, esa relación fresca con Dios. Y si no tenemos esa vida de oración, pensado que estamos rechazando la dirección divina de Dios sobre nuestra vida. Y por ende estamos confiando en nuestra propia sabiduría, en nuestra forma de hacer las cosas, y no en las de Dios. El deseo de Dios es que seamos semejantes a Cristo en todas las áreas de nuestra vida, que podamos reflejar a Cristo. Y nuestra mentalidad va a ser el aspecto que Él va a medir constantemente para ver la semejanza a Cristo. Porque dijimos que somos lo que pensamos. Porque yo puedo mostrar una cosa, pero en mi cabeza está siendo bombardeada constantemente por las cosas de este mundo, por basuras, por cosas que no son dignas de gloria, de honra a Dios. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y me gusta decirlo, donde va la mente, el hombre sigue atrás. Y si a nuestra mente la deliberamos, va para cualquier lado. Si no le ponemos límites, puede llegar a pensar cualquier pavada. Entonces nuestros límites, ¿cuál tienen que ser? Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo, todo lo que merece honra a Dios, lo que glorifica al Padre, lo que no está contaminado por este mundo. Eso tienen que ser mis límites de pensamiento. Vemos que podemos elegir lo que pensamos y pensar las cosas que nos convengan. No puedo pensar y darle lugar a cada cosa que cae en mi cabeza. Porque dice que a nuestra cabeza caen más de 10.000 pensamientos por día. Y si a esos 10.000 le damos lugar, puede ser una bomba de tiempo. Ahora, si yo empiezo a discernir lo que conviene, lo que no conviene, lo que es santo, lo que no es santo, lo que es puro, lo que no es puro, yo empiezo a ponerle límites. Dijimos que nuestra vida interior es lo que pensamos. Y la manera en la que pensamos va a determinar cómo vivimos y quiénes somos. La palabra habla específicamente de cosas que debemos hacer para desarrollar una mente que esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Primero, Colosenses 3:2 dice, concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y qué lindo es cuando tengo esta práctica diaria. Señor, voy a concentrar mi atención en tus cosas. Y automáticamente cuando empiezo a concentrar mi atención en las cosas de arriba, las cosas de abajo empiezan a perder valor, empiezan a perder importancia, empiezan a verse como son, cosas de esta tierra que quedan acá, que no tienen valor, que no edifican, al contrario, que me hacen perder lo más importante, que me hacen ocupar mi tiempo en cosas vanas. Ahora, concentren su atención en las cosas de arriba. Señor, y mi compromiso va a ser concentrarme en tus cosas, en tus negocios, poner mi mirada en lo alto,
en lo santo. Segundo, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Dice, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos 12. Renovar la mente es, como decíamos, un proceso continuo, en el cual todos los días necesitamos dedicarle tiempo a la palabra para poder ser renovados. Esta renovación no termina, es diaria. Es un trabajo que el Señor hace en nosotros hasta el último día. Debemos trabajar en nuestra mente. Dijimos que no podemos evitar los dardos del enemigo, pero que sí podemos evitar que esos dardos que vienen a mi cabeza bajen al corazón. Y que esos dardos que vienen a mi cabeza, que dijimos que pueden ser más de 10.000 pensamientos por día, se instalen en nuestra mente. Porque cuando se instala uno, se instala otro, y se instala otro, y se instala otro, y lo que era algo chiquito terminó siendo un mundo, porque el enemigo trabaja así. Podemos decidir qué pensamiento se queda y qué pensamiento sacamos rotundamente de nuestra mente. Señor, esto no te agrada. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Esto no te agrada. Esto no es santo. Ahora esto sí, esto es bueno, esto es puro. Para renovar nuestra mente tenemos que ser selectivos. Y me gusta esta palabra, de ser selectivos. ¿De qué cosa vamos a tener dándonos vuelta por la cabeza? No podemos impedir que ciertos pensamientos lleguen, pero sí podemos impedir, es darle manija. Es que nuestra cabecita no pare de pensar, que no pare, que no pare, que no pare. Debemos esforzarnos por vivir una vida en el Espíritu. Romanos 8. Si estamos en la carne, vamos a pensar todo el tiempo en las cosas de la carne. Y nuestra mente se va a ir para el lado de las cosas de la carne. Todo lo que me haga bien, todo lo que me convenga. Me centro en mi mundo, mi familia, mi entorno, mi trabajo, mis relaciones. Mi. Ahora, si estamos en el Espíritu, vamos a estar pensando, dijimos, en las cosas de arriba. Porque nuestros ojos van a estar en las cosas de arriba. Y vamos a amar a nuestro prójimo como Cristo lo ama. Y vamos a ver que a mi alrededor hay necesidad y yo voy a ser el primero que está ahí. Y vamos a visitar al enfermo. Y vamos a ayudar a la viuda. Y vamos a estar con el huérfano. Y vamos a estar orando, a estar supliendo por cada necesidad. Vamos a estar orando, ayunando, estudiando la palabra. Y para ir concluyendo, leía un salmo, Salmo 51:10, que dice: crea en mí, oh Dios, un espíritu limpio, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero remarcaba la palabra renueva, porque necesitamos pedirle a Dios que renueve nuestra mente, que renueve nuestra forma de hacer las cosas. Acá este salmo es el salmo de arrepentimiento por excelencia de David. Vemos a un David roto por el pecado, sufriendo, dolido, y no por la consecuencia del pecado, sino porque ofendió a Dios. Y vemos a un David arrepentido que quiere obedecer, que quiere agradarlo, y le pide renovación a Dios. Así que si queremos ser renovados mentalmente, tenemos que saber que el único que puede obrar y que puede renovar nuestras mentes es el Señor.
Amén. Padre, en esta mañana queremos